Hola a todas las personas que están viendo este taller. Mi nombre es Daniela Martuchelli, junto a Natasha Becker. Hoy vamos a dar un taller acerca de elementos de guión y verbales. Lo hemos llamado Connie a propósito, porque creemos de que discursos no solo invita a utilizar el corazón, evidentemente que sí, pero también a mejorar mucho nuestras técnicas acerca de cómo hacemos que ese corazón llegue. Y para eso tenemos que ser conscientes de todos los elementos y herramientas que podemos utilizar para que nuestro discurso llegue a las personas y así logremos impactar en el público. Por maneras prácticas, vamos a basarnos en la edición del manual del Mundial del 2023 de Panamá. Por un lado, vamos a empezar a explicar los elementos de guión y después vamos a seguir con los elementos verbales. Vale, vamos ahorita con elementos de guión. Dentro de los elementos de guión encontramos elementos de estructura y la secuencia lógica. Ahora, dentro de estos elementos vamos con la estructura. Son, bueno, básicamente para que se entiendan los elementos de guión serán estos que hacen referencia a cómo nosotros construimos el discurso. Ahora, hablándonos de lleno dentro de la estructura, creemos que es importante que se entienda que si bien una estructura puede ser, ¿no?, un inicio, un nudo y un desenlace, no necesitan ustedes que la estructura sea algo súper marcado, en plan, ok, este va a ser mi inicio, este va a ser mi nudo y este va a ser mi desenlace. Sí, no, no es necesario. Vemos que la estructura puede ser implícita, siempre y cuando sea distinguible, siempre y cuando con sus palabras, con sus gestos y su manera del discurso se entienda, ¿verdad? Creemos que dentro de la misma estructura es bueno que ustedes se hagan una utilización de un léxico apropiado. No necesita que sea un léxico extremadamente pomposo porque maybe las personas se pueden confundir en cómo lo entienden y les vamos a explicar un detallito más adelante. Y también los arreglos creemos que tienen que ser con medida, ¿no? El léxico y los arreglos como introducir figuras retóricas, introducir sonoridad, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que ser con una medida para que su estructura a sí mismo no se descontrole. Para eso también queremos acotarles que intenten evitar un poco estructuras que sean extremadamente complejas, sobre todo si están comenzando o si es algo que están probando. Por ejemplo, no sé, yo estoy acostumbrada a hacer una estructura un poco simple, donde se entienda un inicio, no desenlace, ¿no? Donde yo no le ponga tantos arreglos. Entonces, está cool que yo vaya introduciendo otro tipo de cambios, pero que sean cambios paulatinos, digamos, en los discursos que yo voy dando a lo largo del tiempo. No necesitan hacer muchos arreglos dentro de un mismo discurso, porque uno, ustedes como personas discursistas pueden perder el hilo, y dos, las personas que les están escuchando también van a perder el hilo. Y también eso va con el de evitar recaer en circularidad. ¿Por qué? Porque a veces hay discursos que se tornan circulares. En plan, yo inicio en un punto, digo tres palabras y regreso a ese mismo punto. Vuelvo a decir otras tres palabras y regreso, ¿no? Eso hace que su discurso pierda un cierto sentido y la estructura, que en teoría debe ser implícita, deja de ser implícita y simplemente se torna un círculo, ¿no? Entonces, creemos que es importante recalcar eso. Ahora, siguiendo con la secuencia lógica, esto se refiere a que lo que se diga guarda un razonamiento en sí mismo, ¿no? No es solo que haya un inicio, no y desenlace, sino que cada parte esté de alguna manera entrelazada. Aquí queríamos hablar un poco acerca de los giros discursivos, ¿no? Porque, claro, Nat está mencionando cómo es que se pueden hacer distintas estructuras, ¿no? Se puede iniciar por el desenlace, luego ir por el inicio y luego por el medio y así mientras que sea entendible. Pero eso igual, ¿qué hace exactamente que un discurso sea interesante? Creemos que eso lo pueden hacer los giros discursivos. Los giros discursivos son cambios en la trama, ¿no? Como tú vas narrando acerca de un día que puede parecer normal para ti, en la nada demuestras o exhibes de que ese día normal no es lo que tú querías, o no es lo que tú sueñas, o en verdad eres mucho más infeliz de lo que a veces le pintas a las personas. Entonces, fíjense que todas estas cosas son giros porque cambian el camino que uno parecía ir para ir a otro. Ahora, esto es peligroso y queremos advertirlo antes de explicar bien cómo construir un giro discursivo, porque creemos que existe el riesgo a que se pierda el centro, ¿no? Que por yo tratar de tomar mil caminos, al final me pierdo y no llega al propósito inicial que yo tenía o con la idea que yo estaba desarrollando. Por ende, ahorita le vamos a explicar cómo no perder este centro, pero sí es importante explicar, que lo tengan en cuenta para que no cometan este error que creemos que es desafortunadamente común en varios cursistas que hemos podido adjudicar, ¿no? ¿Cómo hacer un giro discursivo? Aquí Nat hizo una frase muy buena que es, todos los caminos llevan a Roma. Es decir, yo tengo un mensaje y yo tengo que saber qué es lo que voy a llegar a decir, ¿no? Por ejemplo, yo quiero dar un discurso acerca de lo feliz que puede estar haciendo este taller con Natasha, ¿no? Y la conclusión va a ser de que discursos me da mucha satisfacción personal y que es algo que quiero seguir haciendo por un tiempo.
Entonces, yo tengo que conocer ese guión. Ahora, ¿cómo voy a sorprender con ese guión? ¿Qué es lo que va a hacer de que tal vez no sea como un camino plano, vacío, con las mismas casas que vemos siempre, sino que me lleve por estos rincones que podrían existir? Esto se hace a partir de sorprender. ¿Qué caminos pueden existir? Yo tal vez durante este discurso donde ya lo feliz que me hace esto, puedo mencionar, por ejemplo, que tuve dudas de si Carmen de Bato o no, o que tal vez tuve muchas inseguridades cuando empecé y que no era y así, o hubo un momento donde pensé retirarme y luego regresé, o cosas así. No puedo inventar mis historias, puedo contar mi experiencia o así. Lo importante es que yo construya verosimilitud. Ahora que yo sé que, por ejemplo, voy a explicar que en este camino de estar feliz en este taller, a que darme discursos, hubo momentos de mucha duda y angustia para mí, yo tengo que reconstruir la trama, ¿no? Ya, si yo voy a decir de que tuve momentos de duda, desde el inicio, cuando estoy hablando acerca de este taller que hago con Nat, tengo que plantar de alguna manera estos Easter eggs, que son huevos de Pascua, que hay muchas veces en películas, lo mismo con el discurso, que me hagan a mí dudar con respecto a si esto es, qué tan cierto es, ¿no? Yo darle pistas a las personas para que si bien no adivinen el camino que voy a tomar, cuando yo les diga el camino tampoco digan, ay, esto es incongruente, o esto es contradictorio, o ay, Daniela se lo sacó de no sé dónde, y porque sí, ¿no? Todo tiene que tener un sentido. Por ende, construir y reconstruir el guión es muy importante. Y lo último, ya como decíamos en el título de este taller, es que haya un propósito, ¿no? ¿Qué buscamos despertar en las personas? Buscamos despertar, por ejemplo, si yo hago este discurso acerca de que yo me afronté a angustias y dudas durante mi camino en discursos, yo podría querer despertar de que este camino no es fácil, ¿no? O quiero hacer consciente a las personas de que pueden haber muchas inseguridades o muchos obstáculos, pero uno tiene que afrontarlos para tal vez llegar a descubrir la pasión que uno tiene en distintos ámbitos académicos. Entonces, eso de saber el propósito con el que uno plantea estos giros creativos es muy importante porque también apoyan al mensaje que uno mismo quiere dar. Vale, ahora vamos con, dentro de este punto de los giros discursivos, creemos que un elemento que puede ser interesante para utilizar es la parte de emociones. Entonces, de manera didáctica, propusimos emociones contrarias como elementos en el giro discursivo. ¿A qué vamos con eso? A que pueden ser emociones que tal vez naturalmente ustedes crean que no coinciden, pero al momento de buscarles ciertas similitudes, pueden enganchar y pueden hacer un giro dentro de cómo ustedes iban construyendo, por ejemplo, los elementos emocionales dentro de su discurso. Por eso le dijimos, pueden guiarse del árbol emocional. Entonces, para que vean el arbolito que me costó hacer. Miren, este arbolito lo hice en base a lo que viene siendo una rueda de emociones, que hay emociones como que se pueden decir básicas, que son esas como que 6 ramitas principales, y de estas salen obviamente muchas más, pero elegí esas, emociones como que secundarias, entre comillas, que se desglosan de estas, ¿no? Por ejemplo, tienen disgusto, de disgusto pueden evolucionar a emociones como sentirte evasivo, como sentirte culpable, decepcionado. Asimismo, para la felicidad, si bien la felicidad es como que una emoción primaria, puede avanzar o puede, yo le llamo, puede evolucionar para ser este tipo de emociones, ¿no? Ya no seas solamente feliz, sino que esa felicidad se puede traspasar a ser una persona optimista, a ser una persona eufórica, una persona que se siente esperanzada, ¿no? Creo que eso a su vez le da otro tipo de matices dentro del discurso y lo que queremos proyectar, y no solo se queden en necesariamente una emoción, sino que pueden traspasar a otras emociones que van de la mano con esta. Ahora, ¿cómo se engancha esto con el giro, entre comillas, discursivo de la mano de las emociones? Vamos con la siguiente depo. Miren, ahí, si ven, hay como que flechitas. Lo que yo quiero darles a entender en esto es que si ven, por ejemplo, la flechita café, va de evasivo hasta optimista. Entonces, probablemente si yo les escucho de buenas a primeras, pueden ser emociones que están un poco distantes de cómo yo las entendería, ¿no? Tipo, si estoy haciendo un discurso de una persona que está disgustada, molesta, o bueno, disgustada entre comillas, ¿no? O sea, la emoción central. Del disgusto voy hacia la evasión. Entonces, ¿cómo puedo yo relacionar la evasión con el optimismo, no? Eso puede hacer un giro discursivo que haga evolucionar bueno, la propia persona que la está dando a evolucionar, no sé, por ejemplo, ustedes están interpretando a un personaje que dentro de su inicio está siendo evasivo por un tema, no sé, está evadiendo sus emociones, está evadiendo cómo se siente, está evadiendo a un amigo. Entonces, lo va evadiendo, pero en el transcurso esto se va transformando a otro tipo de cosas, ¿no? Yo estoy siendo optimista
porque tal vez en la medida en que lo estoy evadiendo, eso me está, no sé, dando una sensación de bienestar, etcétera, no me invento. Entonces, creemos que así ustedes pueden hacer giros a que el discurso no sea netamente una línea completa de alguien que está disgustado, sino que es una línea de alguien que va disgustado y que va trascendiendo a alguien que es evasivo. Y de ser evasivo, va trascendiendo a alguien que es optimista. Y así ustedes pueden ir saltando, ¿no? Como por ejemplo, de asombrado hacia inseguro o de sentirte decepcionado hasta sentirte resentido, ¿no? Creo que es una manera interesante en la que nosotros podemos intercalar emociones para que el discurso sea un poco más vistoso y para que tenga estos giros, digamos, sorprendentes dentro de la propia trama. Entonces, aquí les hemos mostrado dos maneras de hacer giros discursivos en contenido, tanto utilizando las emociones como también modificando la trama o el guión que uno tiene. Pero también, y ya dejando de lado los elementos de guión, también tenemos los elementos verbales, ¿no? Para recordar los elementos verbales son 5, y encontramos que se puede utilizar la primera letra de todas las palabras para resolver la palabra vías F. Entonces, la idea de esto es que como son muchas, a veces nos cuesta recordarlas. Pero vías F es por la primera palabra, no es como la primera letra, vocabulario, imágenes mentales, apropiación de tema, sonidos y figuras retóricas. Y vías porque los elementos, tanto de guión como verbales, son estos caminos que uno puede tomar en su discurso y que uno tiene que seguir descubriendo, ¿no? A veces uno puede utilizar más sonidos que imágenes mentales, o uno puede esforzarse mucho más en el vocabulario que en construir figuras retóricas, pero son caminos que uno elige para que el propósito de su discurso logre ser el mejor, pero todo eso tiene que ser de manera consciente. Entonces, vamos con cada uno y vamos a desarrollar cómo esto les puede ayudar a potenciar sus ponencias. En primer lugar está el vocabulario, y aquí está varios temas. Primero están las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Para una manera gráfica, Nat y yo decimos mostrarlas como ruido. Son esas cosas que no te suenan y que en vez de estar ayudando a que el discurso fluya o que yo te quiera escuchar más, me interrumpen. Como, me gustan las flores, son rosadas, caminé hoy día y vi flores rosadas. O sea, como los discursos no progresan, porque yo me estoy mucho más preocupada en que tienes dudas, en que el mensaje no avanza, antes de escuchar cómo es que tú estás tratando de construir tal vez algún tipo de idea más suelta con qué es lo que poco a poco vas viendo en tu día a día. Entonces, por eso ustedes tienen que tratar de evitar utilizar las muletillas, a menos que tengan un significado. Hay muletillas que evidentemente tienen significados en discurso, pero tiene que estar explicado. Pero en general, traten de evitarlas si son más maneras de nervios que a veces tenemos en discursos, para que no influyan en cómo nosotros direccionamos la ponencia. En segundo lugar, la precisión léxica. Y aquí hay que entender que varias palabras tienen a veces un alto rango de significado. Por ejemplo, hay palabras como hacer, algo o usar que son excesivamente comunes. O sea, no sé, yo puedo hacer arte y puedo hacer tareas domésticas y puedo hacer un amigo y puedo... ¿Se entiende? Como son muchas actividades que son con el verbo hacer, pero en el fondo la palabra hacer es una palabra muy vacía, ¿no? Entonces, tratar de buscar cosas más específicas ayuda a que el discurso también logre ser más específico y que el mensaje que des también. Por ejemplo, decir, cuando te vi sentí algo. ¿Qué es algo? Algo es una palabra vacía. La precisión léxica que se consigue dentro del uso de las palabras adecuadas ayuda un montón. Yo sentí amor, sentí entusiasmo, sentí alegría, sentí nervios, sentí roche. Como todas esas palabras significan más o dan mucho más que palabras vacías que a veces utilizamos. Por ende, también verificar esta elección de palabras ayuda mucho. Y lo último es la variedad léxica, ¿no? Obviamente, si yo constantemente utilizo un tipo de palabras, no necesariamente palabras vacías, pero palabras en general que a mí me gusta hablar, por ejemplo, estoy hablando de un bosque, ¿no? Bosque no es una palabra vacía en sí misma. No es que bosque se puede reemplazar con muchas otras. Pero si yo digo, estoy hablando de un discurso no sé, en unas vacaciones, y digo 20 veces bosque, ya se volvió monótono. O sea, incluso si es un ritmo que es una palabra que no sé, digo bosque cada 15 palabras, hay un ritmo que ya es predecible. Lo importante de la variedad léxica, que utiliza, por ejemplo, sinónimos de palabra bosque, o que incluyas nuevas tramas de la historia también, hace que uno pueda tener distintas, por decirlo de una manera, ondas. Y de estas ondas uno puede seguir construyendo un discurso más interesante. Además, las ondas suben y bajan, que justamente se puede conseguir variando el léxico que uno utiliza, ¿no? Tengo el tópico de palabras de verde, ¿no? Tiene palabras que representan verde. Luego voy a palabras que hablen de lo dulce. O no sé, o del enojo a la ira. O sea, son muchas palabras que yo tengo y que las voy utilizando para al final sacar un muy buen,
una muy buena intervención. Entonces, lo que yo quiero que se quede en el vocabulario es primero preguntarse si el vocabulario que utilizo es entendido en general. Todas las palabras que digo tienen un sentido. Hay veces donde utilizamos palabras que a veces el significado no es compartido por todos. Pero en caso ese significado no esté compartido por todos, ¿por qué las utilizo? ¿Tienen otra razón más? Tal vez una razón de que suenan bonito, de que siempre van con esa palabra, de que esa palabra me permite utilizar otras después. Entonces, preguntarse esto, ¿no? ¿El vocabulario que estoy utilizando es, es accesible a todas las personas? Y si no lo es, por ejemplo, a veces se utilizan palabras pomposas, pero no necesariamente porque quiero que entiendan cada palabra, sino que hay personas que utilizan palabras pomposas para representar, por ejemplo, o caracterizar un personaje pretencioso o vanidoso, ¿no? Nunca importa en verdad lo que digo, solo quieres pintar una caracterización. Entonces, incluso se utilizan palabras que a veces no tienen una definición tal cual que encaje con su mensaje. ¿Cómo es que eso igual encaja? Hagan que cada palabra que digan tenga sentido y no hagan que utilicen palabras vacías. Vale, ahora vamos con imágenes mentales. Creo que es importante tener esta figurita de dos personas conversándose porque va a ser importante para la explicación. Así que, siéntate. A ver, creemos que una buena forma de entender todo este tipo de contenido, porque entendemos que es mucho, es asociarlo a cosas simples. Como bien Dani va explicando esto de el ruido en las muletillas, creemos que también es cool que entiendan las imágenes mentales, por ejemplo, cuando ustedes tal vez le van a encontrar un chisme a un amigo. Sé que a lo mejor no busco con esto que todos sus discursos sean dichos como chisme, pero quiero que entiendan que hay una referencia de por medio. Por ejemplo, cuando yo cuento un chisme a una persona, en plan, yo les estoy contando alguna desgracia de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que yo lo digo de manera tal que las cosas que estoy diciendo sean apropiadas al tema, ¿no? Si yo digo, no sé, me pasó una tragedia con una materia, entonces yo empiezo a contar cómo llegué a ese salón, y en ese salón me dieron una lección súper mala, y yo le vi la cara al profesor, el profesor me vio la cara a mí, y así nos quedamos mirando mal, ¿no? Pero yo les estoy dando cosas que son descriptivas para que ustedes vayan asociando a la medida en que me van escuchando. Por eso es el de, cuéntame todo. Entonces, hablas del entorno, hablas de, bueno, básicamente cómo se está construyendo el entorno que ustedes quieren plantear, el escenario, el momento, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, están contando, están dando su discurso de manera en que está siendo un poco narrativo, en plan, estoy contando una historia que yo vi en tercera persona, ¿no? De ahí van los agentes, ¿no? La ropa, los atributos, de cómo yo me veía o cómo yo veía a esas personas, ¿no? Tal vez era una persona esbelta, una persona pequeña, una persona que tenía brazos muy largos, y a partir de eso también voy construyendo imágenes mentales en las personas. Creo que de alguna forma ayuda a construir este tipo de imágenes mentales para que el discurso no sea solamente palabras al vacío, que era lo que decía Dani, sino que sean palabras que vayan construyendo un propósito de ser, ¿no? Yo tal vez estoy diciendo 10 características de una persona, pero esas características tienen una razón de ser, tienen una razón de ser para que ustedes mentalmente vayan construyendo una apariencia de esa persona y a su vez lleguen a ustedes tal vez como persona receptora empática, lleguen a empatizar con lo que yo les estoy diciendo, lleguen a entender el sentimiento que yo quiero transmitir a partir del discurso, ¿no? También está esto, ¿no? De como si yo hubiera estado ahí, ¿no? Empiezas a describirlo con muchos, bueno, no necesariamente con muchos verbos, ¿no? Pero con ciertos verbos, con ciertos gestos, que hacen que se entienda mucho más lo que tú viviste, ¿no? Desde tu perspectiva. Y eso, reitero, ayuda a que haya una mejor recepción empática de lo que quieres transmitir. Ayuda a que no solamente se queden palabras bonitas, en un tono de voz súper bien modulado, en tal vez gestos que puedo hacer con mis manos, con mi cuerpo, etcétera, ¿no? Sino que también la persona que te está escuchando, en este caso la persona jueza, pueda empatizar con lo que tú quieres transmitir y llegue de alguna u otra forma a las personas que te escuchan. Ahora, la siguiente creo que Ahora pasamos con apropiación del tema, que es cómo es que uno, cuando le dan un tema, ¿qué hace con eso? Hay veces donde no es una temática y no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Es como me hacen hablar, no sé, de las nueces. A mí no me gustan las nueces, no suelo comer nueces, significan bastante poco. ¿Cómo hacer de que a partir de eso uno se apropie de un tema? Porque este elemento de apropiación del tema es cómo es que uno puede construir anécdotas o historias o utiliza como, no sé, sucesos compartidos por nosotros, ¿no? Como puede ser, ¿qué suceso compartido tenemos todos?
Bueno, evidentemente el descubrimiento del fuego, compartimos independencia después de una colonización, cosas así, ¿no? Bueno, al menos el continente latinoamericano. Entonces, ¿cómo es que uno puede apropiarse del tema de distintas maneras? Aquí imaginemos que nuestro tema es casi como una pelota azul, ¿ya? Tienes que hablar de una bola azul, ya. ¿Cómo hago de que si yo en un inicio no sé nada de las bolas azules, cómo la puedo dividir, ¿no? Primero, puedo mencionar, ahí lo que tenemos que preguntarnos es qué evoca en mí esta bola azul. Por ejemplo, yo me puedo fijar, por ejemplo, en que es una bola azul. Puedo hablar de cuánto me gusta el color azul o qué significa el color azul para mí. Mar, tristeza, paz. Luego puedo hablar acerca de que es un círculo. Y del círculo yo puedo surgir acerca de ideas como los ciclos de la vida, cómo es que hay cosas que se repiten y que vienen y que van, ideas, por ejemplo, el renacimiento, claro, una reencarnación. Se puede hablar, por ejemplo, de, ya, bola, círculo, pelota, se puede hablar del fútbol, pero también se puede hablar de cómo el planeta es en sí una bola de agua. Y ahí puedo hacer una analogía con respecto al medio ambiente, generar conciencia sobre qué se tiene que hacer o así. E incluso me puedo acordar del sol, también como un tipo, como el círculo y la figura redonda más importante y por el que giramos todos nosotros. Entonces, fíjate cuántas cosas se pueden sacar de un tema que en un inicio no es tuyo, pero ese es el desafío en discursos. Es algo que no es tuyo, como una temática asignada o una dinámica en la que tú no estás muy llamado, y tú la vuelves tuya, le pones tu firma. Ahora esta bola azul, yo no la voy a poder ver sin saber que es mía, que es de Daniela, y de ahí uno se puede identificar. Y desde ahí no saben la inspiración y la energía que surge luego de dar un discurso. Entonces piensen en estas cosas, cómo desglosar algo que en un principio no es, preguntarle algo, al menos lo más mínimo, que me mueva una fibra. Si me gusta el fútbol, puedo mencionar eso, del mundo, del sol, del azul. Todo eso, si me mueve una fibra a mí, puede ser un camino a tomar cuando empecemos a construir un discurso en sí. Ojo, y aquí muy importante, cada quien para apropiarse de un tema tiene que recordar no ser eh, no revictimizar a uno mismo, ¿no? Cada quien conoce sus límites, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo recuerdo esta bola azul y, digamos, ¿no? Recuerdo el color azul era de una persona muy querida para mí, que desafortunadamente falleció. Yo puedo aún así contar esa historia, pero yo debo conocer los límites de uno mismo. Discursos como categoría no nos exige exponernos y sobreexplotar nuestras historias personales. Cada quien conoce sus historias y qué tanto no quiere contar. Entonces, también invitar de que cuando utilicen esa apropiación del tema, no se sobreexijan. No es que tienen que, no exploten sus emociones. Y tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Respeten sus historias y cuéntenlas hasta el punto donde quieran decirlo, y para eso también tienen que hacer un autodescubrimiento ustedes y explorar qué historias de mí y qué otras partes no quiero yo comentar públicamente en una competencia. No sé si Nat tienes algún punto que añadir aquí, si no pasamos a la siguiente. Sí, creo que llegar a puntos que tal vez duelen un poquito porque a veces el recuerdo más fácil es el que me dolió. Y creo que tendremos que hacer ese chance, ese avance entre nosotros como personas, de decir, ok, qué situaciones son agradables para mi memoria y no llegan al punto extremista, ¿no? Un consejo que yo siempre digo, que lo dijo Dani, ¿no? Es, si en tu discurso va a parecer que lloras, está bien, pero no llores, porque lastimosamente así tú vas a perder el hilo y te vas a perder ahí en el discurso, tal vez la emoción te va a ganar. Y sí, tal vez la persona que te está escuchando es como que, wow, está llorando, me duele, pero de ahí te quedas corto en palabras, te quedas corto en todos los elementos que quieras mandarle al discurso y hasta ahí quedó, no, hasta ahí llegamos. Y eso tampoco es el objetivo. Así que háganlo con medida, no se hagan daño a ustedes mismos. Exactamente, nunca se pueden desbordar en un discurso. Eso es imposible. Es como, pienso mucho en discursos como performance, ¿no? Como una obra de teatro. Como, ustedes quieren transmitir algo, pero si el actor se pone a llorar a la mitad de la obra y nunca llega al final de la obra, no importó nada. O sea, como puedes empatizar con él, pero nunca llegas a su mensaje. Y lo que él quería, por lo que él estudia, por lo que practica y por lo que nosotros, competidores de discursos, hacemos, no llega a las personas. Entonces, yo creo que está bien. Y ahora sí, con tu pátena. Vamos con sonidos. Bueno, no hay mucho por decir. Creo que las palabras dicen todo. Pero al momento de que nosotros introducimos elementos sonoros, valga la redundancia, creo que es importante hacer, como ya venimos diciendo, con medida, ¿no? Por eso está el título, ¿no? De háganlo con un propósito de ser. No es que si, por ejemplo, me dan a mí un discurso de un animal,
que es un discurso, ¿no? Por ejemplo, un discurso que Dani presenció, que es hacer un discurso, yo hice de un pingüino, ¿no? En ese punto, yo tenía la chance de hacer como pingüino, bueno, no sé cómo es un pingüino, pero me invento, no hago el sonidito de un ave. Tal vez funcionaba así, pero tal vez era excesivo, tal vez habían otras maneras de introducirme a mí como pingüino. Entonces creo que es importante que ustedes al momento de, en el caso de que deseen caracterizar con este tipo de sonidos, con onomatopeyas, etcétera, pregúntense, ¿es necesario el sonido? Y ese sonido, ¿qué puede hacer, no? Tal vez ese sonido pueden ser pequeños golpecitos, esos golpecitos pueden hacer referencia a otra cosa, por ejemplo, yo en un discurso sí admito que le metí mucho drama, pero golpeé la mesa, o sea, di un golpe en la mesa. Entonces, si bien era el show, ¿no? Pero eso apoyó a que el discurso tenga un poquito más de drama. Y ese drama hizo como que la gente que me escuchara sintiera lo que yo, en teoría, bueno, la persona que yo estaba interpretando estaba sintiendo, lo que era alguien básicamente desesperado que ya no daba. Entonces, creo que es bueno que nos hagamos ese planteamiento, ¿no? ¿El sonido es necesario? Si es necesario, chévere, hazlo. Y también creo que es bueno que uno practique qué tipos de sonidos se ajustan a su voz, porque tal vez hay sonidos que mi voz, al ser un poco aguda, no se adapten lo suficiente. Entonces, eso puede hacer que asimismo ustedes creen ruido en la persona que les está escuchando. Así que también tengan eso en mente, ¿no? Pueden sentarse un rato en su vida y practicar qué sonidos se ajustan a mi voz. Entonces, al saber cuáles yo manejo, son los que digo, ok, tengo este backup de sonidos a la mano de mi propia persona, de mis propias capacidades que puedo introducir en otros discursos. Entonces, cuando se van dando la oportunidad, yo puedo irlos introduciendo porque sé que mi capacidad da y sé que también me hizo la pregunta de, ¿este sonido era necesario? Ahí lo introduzco. Súper valioso lo que dice Nat, y solo para complementar porque me gustó mucho lo de la práctica. Claro, o sea, ustedes conocen su risa, cómo bostezan, cómo suspiran, cómo aprovechen esas cosas que son muy naturales, innatas ustedes mismas, para incluirlas dentro de esta rama de sonidos. Sonidos es tanto onomatopeyas que uno puede hacer como gestos, que son estos asteriscos que hay. Entonces, aprovechenlos porque es algo que hasta antes de este manual no estaba incluido como parte, pero los sonidos bien sabemos que tienen un montón de significado. O sea, gritar a veces significa mucho más que yo dar un discurso de 5 minutos de lo cansada que estoy y harta de todo. Entonces, fíjense todas esas cosas y la validez que tienen para que en sí el verbo, o sea, su palabra, lo que digan, puede cobrar un sentido con estos atajos que son los sonidos y que aparte, como dice Nat, son muy, muy llamativos y yo creo que es un arma muy valiosa con la que se puede jugar mucho en las competencias también. Vale, ahora vamos con figuras retóricas. Que vamos rapidito, se entiende por figuras retóricas a formas no convencionales de utilizar la palabra, de manera que al momento de ser empleadas con sus acepciones habituales, se acompañen de algunas particularidades fónicas, o sea, soniditos, o particularidades gramaticales o semánticas que las alejan del uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Entonces, entendemos esas figuras retóricas como esos elementos que uno introduce en el discurso y hace que tu discurso sea tal vez un poquito más llamativo y haya ciertas características y ciertas referencias que le brinden una mejor descripción a lo que ustedes están planteando. Aquí puede verse una lista de figuras retóricas que hemos hecho con mucho cariño, pero es una lista que al final, a ver, en el manual hemos tratado de insertar una cantidad razonable de figuras y explicarlas, pero las figuras retóricas exceden lo que algún día podemos escribir en un manual, porque la gente estudia figuras retóricas a montones. Entonces, esta es una lista de figuras que no vamos a explicar hoy para decepción de nuestros fanáticos, pero no, ya, fuera de bromas. Pero para que sepan que existen, ¿no? Y que las pueden utilizar. Entonces, hemos elegido con Nat las que creemos que son entre las más comunes, más sencillas de explicar, pero que también les pueden dar mucho contenido a sus discursos, para que las tengan de atajo y entiendan muy bien cómo son. Y los invitamos más bien a que exploren no solo estas figuras retóricas que vienen a ser positivas, sino muchas más que les pueden servir a potenciar, ¿no? Y como bien decía Nat, también que está en la definición, las figuras retóricas son maneras de decir lo mismo de manera a veces más atractiva, más interesante, más profunda, le añade un corazón. Algunas personas dicen que son adornos. Pueden ser un adorno, será un elemento verbal, pero al fin y al cabo discursos, hasta cierto punto comparte puntos fuertes con oratoria, es eso, ¿no? Decir muchas cosas de una manera presente, que transmita, que impacte, y una manera de esas es la figura retórica, que sí, que creo que hace todo un poco más poético y
Y lo hace muy bonito, al menos en mi opinión, eso ya discrepa con otras personas, pero sí. Entonces, ya vamos con ellas. Pele, para este taller, como ya adelantó Dani, vamos a tener unas cuantas seleccionadas que creemos que son como que base, o sea, son como que las más fáciles y más conocidas de utilizar, y que a veces nosotros lo utilizamos sin darnos cuenta. Entonces, creemos que una manera fácil de aprender es que ustedes asocien, porque la verdad es que es muy difícil que uno se sepa todo el concepto de esto y al momento de aplicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos con la parte de metáfora. Entonces, pensando, dijimos metáfora, suena a metamorfosis. Y la metamorfosis, acá, que bueno, al libro este de metamorfosis, ¿no? De donde un hombre se hace una cucaracha, bueno, un insecto grande. Entonces, creemos que, por ejemplo, del lado de metamorfosis, ustedes pueden entenderlo, ¿no? O sea, en las metáforas, uno dice las características de algo, tal vez de una manera diferente, ¿no? En plan, yo estoy hablando de una característica, no sé, por ejemplo, la de tus ojos color sol, por ejemplo. Entonces yo le estoy dando esta característica diferente a los ojitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La referencia, por ejemplo, aquí, ¿no? Es que en esencia estoy hablando de los ojos, de ojos color, tal vez un color cafecito claro, ¿no? Y ese color cafecito claro lo asocio con el sol, porque, ajá, no, por ahí dan los colores. Entonces, en esencia estoy hablando de los ojos, pero le estoy dando este añadido, este plus del sol. Asimismo, habla la referencia de Kafka, es que en esencia era una persona. Pero ese plus que le da la historia es que se hizo una, bueno, yo le digo una cucarachota. Entonces, ajá, no, creo que lo entienden, ¿no? De metáfora váyanse a metamorfosis, de metamorfosis vayan a una persona que básicamente cambió toda su carcasa para hacer algo diferente, pero en esencia sigue siendo esta persona. Exactamente. Entonces, como ven que estamos muy chistosas con esto de hacer juegos de palabras para su ayuda, este de verdad es nuestro mega ayuda a memoria, no saben la cantidad de minutos que le hemos dedicado con Natasha a pensar esto. Vamos ahora con personificación. Y qué sorpresa, la palabra mágica y personificación son personajes. Lo que hace la figura retórica de la personificación es darle características animadas o humanas a entes u objetos inanimados. Eso es literalmente lo que pasó en la película Toy Story. Son objetos inanimados que no tienen personalidad, que no tienen acción, que no tienen, bueno, no tienen alma. Y lo que hace la película es darles esa alma, darles esas características, humanizarlos, volverlos las cejas, los ojos, o sea, todo tiene cejas y ojos ahora, y todo es como alguien con el que se puede conversar y actuar, ¿no? Incluso estos personajes tienen sentimientos, se enamoran, se frustran, se sienten que su vida no avanza, entre otros, ¿no? Entonces, fíjense en esto, ¿no? De nuevo, objetos inanimados, tú le das una característica, no es como el reloj gritó la hora, el teléfono se obsesionó conmigo, o sea, como, obviamente esas cosas no tienen esas acciones humanas porque no son humanos, pero les damos características humanas para algo más, para entender cómo es que ellos pueden, por ejemplo, intervenir en nuestras vidas, ¿no? En modo de ser muy agresivos o no. Entonces, por ahí va un poco la idea de la personificación. Vale, vamos con este nombre curiosito que se llama oxímoron. Spoiler, lo descubrí mientras estaba hablando con Dani porque no sabía que lo utilizaba hasta que supe que tenía un nombre. ¿Qué pasa con oxímoron? Oxímoron, pensándole, tiene sentido, bueno, no hace sentido, pero en sonoridad tiene relación con Orión, ¿no? El cinturón de Orión, ¿no? Entonces pensamos, ah, ¿no? El cinturón de Orión, vimos la constelación y, por ejemplo, en oxímoron se trata de básicamente atribuir características totalmente opuestas, así, al ladito, ¿no? En plan, amarga dulzura. Entonces, si yo hablo de amarga dulzura, que creo que es uno de los ejemplos del manual, entonces estoy uniendo dos características supremamente distantes, pero no las estoy mezclando. Asimismo, con la figurita que tienen ahí, si se dan cuenta, hay un azul y hay un rojo, pero ese azul y ese rojo como tal no están mezclados, sino que están conviviendo uno con otro. Lo mismo pasa con las características que uno introduce al momento de poner un oxímoron. En plan, si yo hablo de una amarga dulzura, entonces es probable que esta amarga dulzura se vaya y desemboque en otro tipo de cosas, pero no digo que necesariamente algo dulce se mezcló y se hizo amargo y ajá, no, y ahí quedó, no, creo que ese no sería el sentido, sino que de introducir dos palabras de alguna forma opuestas que convivan y que haga esta forma llamativa, se podría decirlo, de describirlas a ambas, ¿no? Ya.
Vale, ahora con la literación. Esto creo que es la manera más fácil de entenderlo, ¿no? La literación es básicamente cuando hay una cierta cantidad de sonidos, digamos, de manera secuencial dentro de lo que uno está diciendo. Entonces, si eso sucede, ¿qué es lo que fácilmente podríamos representar en la literación? Serían los trabalenguas, por ejemplo, el de tres tristes trigues, tres tristes tigres, no me acuerdo, pero trigal. Eso, traga algún trigal. Entonces, si se dan cuenta, hay cierta sonoridad en el trabalenguas, el cual no pude completar, pero creo que entiendan, ¿no? Que hay esa similitud entre la literación y la literación. Piénsenlo directamente a literación, trabalenguas. Trabalenguas, sonidos que van de alguna forma conectados, ¿no? Básicamente, ponerle musicalidad al asunto, pero que sería una forma fácil de entenderlo. Y es muy atractiva la musicalidad. Hace que se recuerde muy bonito, hace que sea, ay, qué bonito, te quiero seguir escuchando. Entonces piénsalo como una fuerte ventaja. Ahora vamos con la última, que es la hipérbole. Y esta es muy fácil porque decimos hacer una hiperbola, que es justamente una bola muy grande, ¿no? O sea, conocieron a mi amiga la bolita azul chiquita con la que nos apropiábamos del tema, la de nada se volvió enorme. Entonces, eso es lo que hace el hipérbole, exagera, vuelve enorme las cosas, ¿no? Como decir, ay, me muero de sed. em, y tomé agua hace 8 horas, ¿no? Imposible que me vaya a morir de sed. Creo que el humano puede vivir algo así como 3 días sin tomar agua, como, entonces, imposible, ¿no? Pero yo exagero, le estoy llevando al extremo. Em, y así, ¿no? Como estoy pensando otra, ¿no? Como, em, ay, mi hermano es un gigante, ¿no? O sea, mi hermano no mide 15 metros, ¿no? Como en las películas animadas. Entonces, por obvias razones, incluso si mide 2 metros, 2 metros y 20, imposible que vaya a seguir siendo un gigante. Entonces, son las cosas que uno exagera para generar cierto impacto, ¿no? Para demostrar que esa característica es muy pronunciada en alguien, ¿no? Para que le presten mucha atención a eso que estoy diciendo, para que se entienda, tal vez, incluso si yo no me voy a morir de sed, cuánto yo puedo estar sufriendo, por ejemplo, igual por no tener sed, ¿no? Como también está este sentimiento dentro. Entonces, fíjense estas cosas que es una figura retórica que se puede recordar con los extremos, ¿no? Como algo se vuelve enorme. Y así, entonces, con las figuras retóricas, ¿cómo insertarlas? Porque creo que a veces, al menos yo he cometido el error, yo amo las figuras retóricas, y yo cometí el error de que alguien me pregunte en un taller, ay, ¿qué más puedo hacer? Y yo digo, figuras retóricas. Y como que nunca nos hemos sentado, y con Nat nos hemos sentado a pensar, ya, ¿cómo alguien desde cero puede construir una figura retórica? ¿Cómo es que puede insertarla? Ya leímos un mapa para que entiendan cómo funciona cada cual, ¿no? Personificación, personajes, aliteración, trabalengua, ya, pero ya tengo todo eso. ¿Cómo lo hago funcionar? Primero, durante el prep time queremos que se tienen que hacer preguntas claves. Como por ejemplo, ¿cuál será el propósito de utilizar cuál será el propósito de todo mi discurso? ¿No? Por ejemplo, en mi discurso o en alguna sección de mi discurso yo quiero hablar sobre la libertad. De acuerdo, quiero hablar de la libertad. ¿A qué puedo hacer referencia? Como, ya, para no quedarme como en este discurso circular que decía Nat de, ya, la libertad es importante, no sé, porque nos hace humanos. Ya, la libertad es importante. Entonces, este discurso circular que no llega a ningún lado, a veces las figuras retóricas nos permiten desbloquear pasos, desbloquear caminos. Entonces, ¿de qué puedo hacer referencia hablando de la libertad? Yo pienso en libertad y pienso mucho en un pájaro, ¿no? Un pájaro que sale de su jaula, un pájaro que anda por el cielo, por donde quiera, el cielo es un espacio infinito para que él descubra su vida, entonces así, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de esto, yo sé que el propósito es una libertad y creo que la libertad se parece a un pájaro. Ya, ¿el pájaro qué es? El pájaro es brillante, el pájaro es escandaloso, el pájaro es musical, el pájaro es fugaz, el pájaro es travieso, así un montón, ¿no? El pájaro es voraz, el pájaro es cercano al humano, o sea, fíjense que hay muchas cosas que yo puedo decir sobre el pájaro. Entonces, yo a partir de esas muchas características que puedo decir, a partir de una comparación entre dos entes, que es, por ejemplo, el propósito de mi discurso y una referencia que me hace recordar a eso, yo puedo generar conexiones, ¿no? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, la libertad es como un pájaro, ¿no? La libertad es escandalosa. A la gente se molesta cuando somos libres, cuando hacemos lo que nos da la gana, cuando amamos a quienes queremos, cuando nos molestamos, refutamos a quien nos dé la gana, nos ponemos a debatir con quien sea. Eso es ser libres, aunque sea escandaloso, como puede sernos un pájaro cantando en la calle como loco, ¿no? Entonces, fíjense que ahí se están construyendo pequeñas figuras retóricas. Incluso, para que sea una metáfora tal cual, lo que haría la metáfora es eliminar la palabra pájaro y decir directamente qué es la libertad, ¿no? Como la libertad em, no sé, la libertad tiene plumas frágiles, ¿no?
insinuando de que, no digo que la libertad es como un pájaro que tiene plumas frágiles, sino digo, frente a la libertad tiene plumas frágiles. Y ahí puedo seguir desarrollando la idea, ¿no? Porque dependemos mucho de que nuestros gobiernos respeten nuestra libertad, ¿no? Si en un momento el gobierno decide ser autoritario, puede hacerlo y nos quedamos nosotros sin libertad. Un ejemplo, acerca de la fragilidad de nuestro sistema democrático. Entonces, de nuevo, fíjate cómo es que ahí tú te puedes hacer esas preguntas clave de qué quieres decir, a qué lo puedes comparar y cómo genera estos nexos que te ayudan un montón con ciertas cosas, ¿no? Y como lo hemos utilizado en metáforas, se puede utilizar con las otras 4 figuras retóricas que hemos dicho antes. Vale, hasta ese punto va a ser el contenido. Ahora son más que todo recomendaciones. Y ahora como que termina de enganchar la idea de háganlo con un propósito y para que si no te quejes a propósito. Porque creemos que el uso de, por ejemplo, un léxico que sea distinguible, si bien no necesitan que sea excesivo, no de poner muchas palabras, sino que si van a ser muchas palabras, lo que dijo Dani, que sean un propósito. Si tal vez el propósito, no sé, sea que figures un personaje un poco extremista o tal vez o con lo pomposo quieres que tenga sonoridad o así mismo introduce figuras retóricas, siempre búscales una razón de ser en tu discurso para que, uno, no haya ruido y dos, la persona que te está escuchando y la persona que te va a calificar sepan hacia dónde quieres dirigirte. Y así, y a su vez también tú tampoco pierdas el centro, del cual ya hablamos, de tu discurso. Entonces, tenemos que, digamos que 4 formas de propósitos, se puede decir, para introducir este tipo de cosas pueden ser, por ejemplo, ejemplificaciones, musicalidad, embellecimiento del discurso y una calidad descriptiva. ¿A qué voy con ejemplificaciones? Si yo quiero hablar de, por ejemplo, no sé, el discurso va acerca de las frutitas, entonces si mi discurso va acerca de las frutitas, entonces yo puedo estar con un léxico variado, empezar a hablar de no solamente son frutitas, sino que en la antigua Grecia se los llamaba así y así, ¿no? Entonces empezar a emplear una gran cantidad de palabras, obviamente no tantas, pero empezar a emplear una cantidad de palabras lo suficientes para que haya una descripción y, por ejemplo, se genere la imagen mental de la cual ya hablamos, ¿no? Y que la persona que te está escuchando también haga coherencia, haga match en su cabeza de lo que tú estás relatando, ¿no? Esa es una. Por ejemplo, si quieren darle musicalidad, ahí va lo que dice Dani, de que a veces hay palabras que a lo mejor no tienen como que una mayor razón de ser de el super significado, tienen que sí o sí ir aquí, sino que es más una musicalidad, ¿no? La sonoridad de cómo va escuchando. Ahí, por ejemplo, va a colación lo que viene siendo la literación, ¿no? La figura retórica, que es la que busca musicalidad. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno utiliza la musicalidad en la literación, a veces no siempre hay palabras que tú naturalmente conectes, porque son palabras que tal vez son un poco rebuscadas y tal vez tienen sentido con un diccionario a la mano, pero si tú no tienes el diccionario a la mano, a lo mejor suena bien que tenga una cierta rima dentro de las frases que está diciendo la persona. Hablando de embellecimiento del discurso, hay por ejemplo la introducción de las figuras retóricas, de cómo yo puedo utilizar una metáfora para decir lo mismo, pero con características diferentes, con palabras que sean más bonitos, con ciertas cualidades que puedo atribuirle, por ejemplo, dado la personificación, que haya esta introducción en un personaje, y por ejemplo la calidad descriptiva, por ejemplo, va de la mano creo yo que con la parte de ejemplificación, ¿no? Si yo quiero no solamente dar ejemplos de algo, sino que también describirlo, darle mayor cantidad de atributos, en plan, yo estoy describiendo una situación que vi y me pareció no sé, me pareció indignante. Entonces, si una situación me pareció indignante, yo empiezo a decir, ok, me pareció indignante porque estaban recriminando a personas que no tenían voz, estaban haciéndole daño a personas que sus manos nunca fueron manchadas, ¿no? Entonces yo estoy poniendo este tipo de cosas que tal vez no suenan como que con tanta coherencia porque, ajá, ¿no? Personas con que no tengan manos manchadas, todo el mundo se puede manchar las manos, o sea, usando lavando algo o así, ¿no? Pero se entiende que son personas que tal vez no tocaron cosas sucias, que son personas súper pulcras en la parte ética. Entonces, si hablo de este tipo de personas que tal vez no tienen voz, no hablo directamente de una persona que no tenga voz, sino que personas que tal vez históricamente no fueron escuchadas dentro de, no sé, por el gobierno, cositas así, ¿no? Entonces, le puedo introducir tanto la parte variada del léxico con muchos sinónimos, adjetivos y demás, o también las figuras retóricas que pueden ayudar a que la persona construya esa imagen mental en la medida en que yo voy incrementando esta descripción, ¿no? Pero aunque eso va con un propósito, tiene que ir con una medida, que es lo que va a decirles Dani más adelante.
más adelante es literalmente ahorita. Así que, a ver, creemos de que todo lo que les hemos dicho, como moderar cuánto gritas en un discurso o cuánto hace ciertos sonidos, moderar el uso de figuras retóricas, depende de que tú vayas ajustando las cosas a lo que sea suficiente, ¿no? Uno tiene tiempo limitado en discursos, por ende utilizar cada segundo es muy importante. No recomendamos que se pasen todo un discurso solo utilizando figuras retóricas y dejando, por ejemplo, de lado la construcción de una estructura, ¿no? O de una secuencia lógica. Porque eso hace que, por ejemplo, tú a la, no sé, a la decimoctava figura retórica que me digas, yo ya voy a estar a mi tope, o sea, es decir, como este recipiente, ¿no? Y tú, si me dices una decimonovena figura retórica, una vigésimo segunda, etcétera, yo ya voy a empezar a rebalsar, o sea, mi cerebro ya no va a captar más figuras retóricas, ya no va a captar más gritos que quieras dar, si ya es el quinto o sexto que das en tu discurso. Porque de nuevo eso me empezó a generar ruido, pero viéndoles de la manera del agua me rebalsa. Entonces piensen en que cada cosa que ustedes aporten vaya a ser significativo y apoye a no rebalsar un recipiente, sino a ir apoyándose en los otros. Son muchos elementos discursivos los que se pueden utilizar. Cada elemento discursivo puede verse como un propio recipiente, ¿no? Y tú puedes ir llenándolo de poco a poco. Claro, hay veces donde, por ejemplo, no llene mucho el recipiente de apropiación del tema, pero llene mucho, por ejemplo, el uso del vocabulario. Eso no va a hacer que mi discurso esté mal. Pueden tener distintas variaciones. No es que significa que todos tienen que estar llenos a tope. Pero sí tienen que darse cuenta cuando están apoyándose mucho en uno y otro está totalmente débil. Porque normalmente cuando nosotros damos retroalimentación nos dicen, ¿no? ¿Y qué nos faltó? Y a veces donde hay discursos que son muy buenos en unas cosas, pero han fallado en elementos que es como, ahí es difícil ya puntuar. Y entonces eso les termina perjudicando a ustedes de cierta manera porque hace que su discurso holísticamente no esté completo. Entonces, ahí les invitamos a pensar, ¿cómo ajusto las cosas a mi medida? Como tal vez una dinámica requiere que utilice muchas figuras retóricas porque es la instrucción. Está bien, ahí no tendré que decir tal vez 5 figuras retóricas, sino tendré que utilizar 10. No hay problema, lo voy ajustando a la medida de la temática, pero también a mi medida. ¿Hasta qué punto yo logro desarrollar, no? Si solo voy a empezar a decir figuras retóricas sin explicarlas, no sirve de nada. Ajustar a la medida es conocer a mí. ¿Cuánto puedo explicar? ¿Cuánto puedo decir? ¿Cuánto llega acorde a mi mensaje? ¿Cuándo mi mensaje se va a poder entender? Y cuando sea así, suficiente. Ni sobrepasarse ¿cómo es la frase? Es como no pasarse ni por exceso ni por defecto. No sé si Nat deseas apoyar aquí en la idea. Sí, o sea, creo que, repito, creo que es bueno entender que cuando uno está aportando cosas, siempre hacerse la pregunta, ¿es necesario lo que estoy diciendo? Entonces, si tú, yo lo recomiendo, ¿no? Desde el prep time, ¿no? Si tú desde el prep time dices, ok, mi discurso va a ser el de libertad, el que decía Dani. Entonces, en la libertad pueden salir como 25 ideas si se me da la gana en ese momento, pero esas 25 ideas tengo que empezar a filtrar y a desglosar, ok, tal vez puedo quedarme solo con 3 o con 2, de esas 2 puedo desglosarle otro tipo de palabras, figuras retóricas, ejemplificaciones, etcétera, ¿no? Pero sin necesidad de sobresaturar a la persona que me escucha y sobresaturarme a mí, porque hay ocasiones en las que nosotros queremos meter muchas ideas de lo que viene siendo el discurso. Por ejemplo, me dan un discurso de un personaje, no sé, torpe. Entonces yo de la persona torpe tal vez lo asocio con muchas cosas y no termino de desarrollar las ideas de manera completa. Entonces, ahí lo que hace es que si bien tengo muchas ideas, tal vez que esas ideas fueron plasmadas como metáforas o figuras retóricas en general, lastimosamente me voy de la parte de lo que viene siendo un sentido implícito, no se entiende dónde inicia, dónde termina, o si hay un punto clave. Asimismo, si voy dando muchas palabras extremadamente pomposas, tal vez yo tengo el propósito de que haya sonoridad, sí, pero no termino de llegar a algo, ¿no? Entonces, como yo me sobrepaso con eso, hago y descuido de cosas que son tal vez importantes para que mi discurso tenga sentido de manera como un todo, ¿no? Entonces creo que es bueno que nosotros nos midamos desde el prep time, ¿no? Desde el prep time decir, ok, yo quiero abarcar estos puntos y qué puntos tal vez defino como los más relevantes, tal como lo dicen en el discurso, ¿no? Estos son los puntos más importantes. Entonces yo entiendo los puntos súper importantes y a partir de eso digo qué quiero emplear. Obviamente, a la medida que uno da el discurso, lo da
van saliendo cosas, ideas y demás, ¿no? Pero siempre tú también hacer el pequeño proceso de escucharte lo que vas diciendo y decir, ok, tal vez lo que estoy diciendo suena un poquito raro, ahí por ahí lo vas acomodando, le vas poniendo otra idea y lo vas conectando para no excederte y que tú mismo no pierdas el hilo ni el centro de lo que quieres plantear. Todo lo que dice Nat por dos. Entonces, hemos llegado al final de este taller. Aquí pueden ver un montón de elementos, porque al final nuestro PPT terminó siendo un poco más un popurrí, pero creo que tiene muchas ideas valiosas. Entonces, lo importante es que se hayan quedado con cómo se construye desde los elementos verbales, que es el uso de la palabra en sí mismo, la palabra en sí, y los elementos de guión, que es todo el guión, el contenido, la trama, la historia que uno quiere contar. Y esperamos así de que ya tengan más facilidad, ya sepan un poco más cómo hacerlo, tanto entender a qué se refiere cada elemento, como también profundizar un poco más, porque creo que a veces nos quedamos un poco en la superficie. No sé si Nat, ¿quieres decir algo? Gracias. No, sí. Y bueno, esto no viene tanto como que el contenido, pero creo que si ya lo notaron, somos los dos perezosos. Soy la florecita morada, Dani es la florecita amarilla. Así que esos son los Easter eggs que nosotros dejamos en las PPT. Y que ustedes, o sea, todas estas diapositivas fueron una referencia. Todo ha sido construido a base de referencias. Así que, por ejemplo, así mismo, como nosotras dejamos esos Easter eggs de los chiquitos perezositos ahí en las diapos, ustedes también hagan sus discursos y elementos que sean súper chéveres para que sea haga atractivo, para que suene una, no sé, suene una sonoridad. Pero suenen interesantes a la persona que les escucha. Ya, Un gusto dar este taller contigo, Nat, y muchas gracias a todas las personas que se han quedado aquí. Para cualquier duda, creo que nuestros números ya son más que públicos en el circuito, pero aún así vamos a dejar nuestros correos electrónicos en la descripción de este video para cualquier duda que tengan, más que felices de apoyarlo. Así que nos vemos en otra oportunidad. gracias por invitarme. Bye. Chao.